pasamos, ¿qué te parece? Al primer bloque, hablemos de qué es la fracción arancelaria. Perfecto, bueno, hacemos un poquito de historia del qué demonios es la fracción arancelaria. Pues es que por allá de 1987 había algo llamado la nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera, que básicamente era un esfuerzo por pues tratar de homologar de cierta forma la codificación de todas las mercancías. En realidad, pues fue un esfuerzo que a través de los años y a la par de toda la integración económica que ocurrió en el mundo, recuerden que pues en los 80s hubo un gran cambio económico en la política geopolítica mundial, cuando pues definitivamente el muro de Berlín se acaba, cuando después empieza la República Soviética URSS, desaparece, definitivamente hay un cambio en la política global mundial, pues que va acompañada de esfuerzos por tratar de hacer algo que sea homogéneo para todos los países, llevar a cabo una identificación de las mercancías, ¿no? Pues saben lo que ocurre después. Al final del día, y todo esto lleva a que la Organización Mundial de las Aduanas pues haga un convenio internacional que se llama el Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. Esto no es otra cosa más que un esfuerzo bastante interesante de muchísimas naciones que desemboca todo esto en algo que se llama el sistema armonizado, que básicamente les decía es un esfuerzo aproximadamente contempla más de 200 naciones y organizaciones económicas, organizaciones como la OMC y entre otros usuarios que se integran a este gran esfuerzo para que pues básicamente se sientan los grandes países en una convención internacional cada cierto tiempo, no recuerdo con exactitud cada cuánto, pero a discutir los cambios que hay en la creación de nuevos productos, en la creación de nuevas reglas para la clasificación arancelaria y que básicamente todo, hoy por hoy ya tenemos la séptima enmienda de esta nomenclatura internacional y que pues por supuesto es gracias al desarrollo de cauda, la intervención de los países y de todo lo que a final de cuentas contribuyen ellos para que esto sea posible, ¿no? Pero, ¿qué rayos es al final del día para contestarte qué es la fracción arancelaria? Bueno, ya te platicaba toda la historia, es un código, no es otra cosa más que un código numérico. En la mayoría de los países empezaron con 6 dígitos, después con 8, algunos países tienen 10 dígitos, en el caso de México tenemos 8 dígitos, o sea, 4 pares de números para identificar esta clasificación arancelaria, esta nomenclatura, y recientemente en 2020 le añadimos otros 2 que son los famosos NICOS. Y bueno, esto sirve código para poder clasificar e identificar todas las mercancías a través de sus características, su constitución, su uso, algunas reglas específicas, etcétera, etcétera. Haz de cuenta que en México hay una ley que se llama Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, que solamente tiene 2 artículos. Pero el libro está así. De hecho, es el que tenían ahorita ahí deteniendo la cámara, así el grueso total. No, pues sí sirve. Pues porque aparte de clasificar, funciona para tener las cámaras. Y creo que, bueno, mi percepción, esta ley que solamente tiene 2 artículos es una de las más completas que tenemos, porque ahí están codificadas todas las mercancías por capítulos, por secciones, desde, por ejemplo, los animales, desde las manufacturas, desde las máquinas, desde los motores, hasta todo lo que te imagines, todo se puede clasificar. Entonces, dentro de esta ley, pues hay otra complementaria que son básicamente las reglas para hacer esa clasificación arancelaria y son legales, notas legales que México toma en cuenta para decir por qué este teléfono celular va a tal fracción arancelaria, por qué este micrófono va a tal fracción arancelaria, por qué este termo va a cierta fracción arancelaria y bueno, esas fracciones arancelarias en definitiva buscan que sean de manera armonizada en todo el mundo, que definitivamente no es la misma porque pues todos los países van siguiendo ya a partir del tercer par o el cuarto par de dígitos, ya una nomenclatura específica, ¿no? De acuerdo a su propia movimiento de mercancías, pero a nivel general, a nivel mundial, perdón, le podemos llamar el HS Code, que es el Harmonized System Code, ¿no? Que el código para poder identificar a nivel mundial qué le sirve al país. Al país le funciona para
poder tener estadísticas claras de cuánto están importando en cierto producto, de dónde viene cierto producto, el movimiento de mercancías en todo el planeta, ¿no? Y incluso el país, los valores, las cantidades, etcétera, etcétera. Y esto, definitivamente, pues para hacer un estudio de análisis de riesgo de la industria nacional o en su caso, pues también para ver el potencial que tiene cierto producto de manera histórica, ¿no? Y en consecuencia, pues, ¿qué pasa? Pues al menos, por ejemplo, en México, te decía la LIGI, que son los impuestos, la ley de los impuestos generales de importación y exportación, pues al hoy por hoy, en lo más actualizado, hay 8,177 fracciones arancelarias en México, dentro de las que desdoblan ya en los NICOS y en total 11,469 NICOS, lo cual pues nos lleva a una posibilidad importante de poder identificar, imagínate en cuál de todas estas fracciones arancelarias va este producto, ¿no? En definitiva, es un trabajo bastante importante que se tiene que hacer, ¿no? Y esta ley básicamente lo que identifica es una cosa muy simple. Este producto va a tal fracción arancelaria y paga tanto de impuesto general de importación o tanto de impuesto general de exportación. Es lo único que esta ley marca en todos sus artículos. Sin embargo, pues hay que correlacionar todas las fracciones arancelarias con los demás ordenamientos legales que existen, porque, por ejemplo, para imponer las regulaciones y restricciones no arancelarias, que como su nombre lo dice, son, temas legales para poder disuadir la importación o regular la importación de ciertos productos al tema, por ejemplo, de la Secretaría de Salud, al tema, por ejemplo, de la Secretaría de Economía, al tema de la Secretaría de Energía, pues todas las dependencias de gobierno tienen injerencia para poder regular la entrada y salida de mercancías del país, pues eso lo hacen a través de acuerdos específicos que emiten a través del Diario Oficial de la Federación y le dicen a todos los interesados, bueno, estas fracciones arancelarias van a estar sujetas a la presentación de tal certificado, ¿no? O tienes que cumplir esta regulación de acuerdo a esto, o esta mercancía que tiene que ver con sanidad animal, pues seguramente hay certificados fitosanitarios que tienen que presentarse a través de cierta secretaría o tal dependencia de gobierno, ¿no? Entonces, la fracción arancelaria básicamente, en estricto sentido, no nos dice nada más que a dónde va y cuánto paga, pero todo el universo de leyes y de acuerdos que están alrededor de cada dependencia y que por supuesto al hoy por hoy los que saben de clasificación arancelaria, muy particularmente nuestros queridos amigos agentes aduanales o los que trabajan en las agencias aduanales, pues saben que sus programas que tienen, sus aplicaciones, pues ya les determinan que una fracción arancelaria, todo lo que está sujeto a alguna restricción o en su caso algunos beneficios por algunos tratados o algunas restricciones específicas de todos los acuerdos habidos y por haber que afectan a una fracción en particular, pues hay aplicaciones que nos dicen esta fracción está sujeta a todas estas broncas, tienes que hacer esto o definitivamente no la puedes importar de este país o tienes alguna preferencia arancelaria siempre que cuando presentes tal documento como un certificado de origen, ¿no? Eso básicamente es el uso de la fracción arancelaria, lo cual es importantísimo porque la trascendencia de la fracción arancelaria, como te decía, además de que es parte de algo que le llaman en los aduaneros el anexo 19, es multable este campo, por supuesto, porque es un dato que altera la información estadística. Si te equivocas, pues le estás diciendo a la aduana o más bien al gobierno que estás importando A en lugar de B, ¿no? Y desde luego que pues si A y B están sujetas a diferentes regulaciones arancelarias y no se diga las contribuciones e impuestos, pues ahí te veo si te estás poniendo en una más baja de impuestos porque pues para las autoridades aduaneras estás evadiendo impuestos, lo cual es muy grave para todo el tema aduanero, ¿no? ¿Cómo se obtiene una fracción arancelaria? A pesar de que hay herramientas ya en la propia ventanilla única de mi fracción arancelaria en cuenta, la realidad es que es una herramienta pues muy complicada de usar porque sí requiere ciertas habilidades, el hecho de conocer las reglas de clasificación arancelaria, que si ustedes las leen y la verdad es que es la primera vez que lo hacen, parece que todas dicen lo mismo, es un tanto enredoso, una coma cambia muchísimo el contexto de lo que quiere decir ese artículo en particular. Acuérdense que hay reglas generales y reglas complementarias, pero pues una se tiene que ir descartando de la otra. Para no meterme mucho en materia, mis queridos amigos clasificadores arancelarios,
pues ellos son los expertos para obtener una clasificación arancelaria. Si tú tienes algún producto del que estás buscando hacer una operación de compra de importación o exportación, es importante que la conozcas. Antes de cualquier tema, la fracción arancelaria es un requisito importantísimo. Mi punto de vista es lo primero que tienes que identificar, porque en base a eso te vas a dar cuenta de las regulaciones que hay que cumplir, de los asuntos que tienes que tener cuidado, pero sobre todo de lo que tienes que pagar de contribuciones y de impuestos, ¿no? Definitivamente el experto en este, de acuerdo a la ley aduanera, es el agente aduanal, quien tiene, por supuesto, personal que es experto en clasificación arancelaria. Sin embargo, ya hoy por hoy existen algunos bufetes que se encargan de generarte las clasificaciones arancelarias. Incluso hay peritos en clasificación arancelaria, que esto ya es un tema que va más legal, pero pues tienen la facultad de emitirte un peritaje con alguna fracción arancelaria. Hay muy pocos en el país, sin embargo es importante que en todo momento cuando requieras hacer, insisto, operaciones de comercio exterior, acércate a los expertos en clasificación arancelaria, porque ahí te puedes salvar de muchísimos problemas. De eso estoy más que seguro que va a pasar. La trascendencia, ya te lo decía, es súper importante que la conozcas, porque no puedes estar importando carros como si fueran motos, ¿no? A todo lo contrario, ¿no? No puedes estar importando chocolates como si fueran dulces, y pues definitivamente hay que saber de hacer la declaración definitivamente para nuestros amigos los queridos agentes aduanales.